miércoles y viernes en horario de 7 a 10 de la noche, y los talleres se van a realizar los sábados de 9 a 1 de la tarde. Conforme al cronograma que es publicado, el día de hoy contamos con la participación del doctor Alberto Ramos Solidares, es doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos, magíster en Derecho también por la misma Casa de Estudios y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Hoy día vamos a tocar los dos temas, el marco general de arbitraje y el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en la contratación pública. Ambos temas están a cargo del doctor Alberto Ramos. Gracias. Buenas noches. El día de hoy comenzamos con este diplomado en contratación del Estado. Uno de los temas que surgieron cuando empezamos a estructurar el curso diplomado era por dónde comenzar. La idea de este diplomado es sentar la base para ir desarrollando tanto en talleres como en las exposiciones que van a estarse llevando a lo largo de estas semanas, 7 semanas. Y la propuesta fue entrar por donde se debe entrar, por el conflicto. Entrar por donde se debe entrar por el conflicto, y a partir del conflicto empezar a analizar el devenir de este proceso, cómo llegamos al arbitraje y cómo el arbitraje al final termina estando, especialmente el arbitraje administrativo, que es tema de este diplomado, ¿no? Termina estando en nuestro proyecto de ellos. Yo creo que todos, de una u otra manera, estamos metidos en el tema arbitral. Sabemos que uno de los puntos más graves de la modificación de la ley de contrataciones es el referido al arbitraje administrativo. ¿No? La pregunta que nos motivó a hacer una cuestión de este tipo es: ¿cuáles son las implicancias del actuar del Estado dentro del ámbito del arbitraje administrativo, ¿no? Y cuál es la vigencia que tiene en todo caso el arbitraje administrativo? Comencemos por el tema del conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Cómo surge un conflicto? El conflicto termina siendo una acción individual que se relaciona con otro, que también va a conflictuar con nosotros. Y el conflicto tiene dos maneras de abordar. Puede ser abordado de una manera racional o de una manera no racional. Yo puedo conflictuar con una persona de tal manera que la contradicción se agudice tanto que nos lleve a situaciones irracionales. Pero puedo también llegar a un momento en el cual te puedo conflictuar con una persona o con un grupo de tal manera que la salida no sea irracional. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de que un conflicto termine siendo funcional. Porque la idea es entender de que no hay sociedad sin conflicto, así como no hay sociedad sin delito. Así como no hay sociedad sin delito. Así como no podemos conseguir que haya una sociedad sin delito, tampoco podemos conseguir que haya una sociedad sin conflicto. Uno y otro están estrechamente vinculados. Por lo tanto, en el devenir social, cuando empezamos a trabajar el tema del conflicto, ¿no? Bueno, vamos a dar cuenta que el conflicto termina siendo esencial. ¿Qué nos permite el delito, por ejemplo? ¿Qué nos permite el delito? Para comenzar, que los abogados tengan trabajo. Es decir, ¿qué más permite el delito? Que haya policía. ¿Seguro? ¿Qué más permite el delito? Que haya jueces. ¿Qué más permite el delito? Que haya cárceles. Por lo tanto, el delito no es funcional a la sociedad. El delito es funcional a la sociedad. El delito es funcional a la sociedad. No hay sociedad sin delito. La idea de que podemos vivir en una sociedad sin delitos es inconcebible. No, eso es inconcebible. Pretender tener una sociedad sin delito es un tópico. ¿Por qué? Porque el delito es esencial a la sociedad. Pero si el delito es esencial a la sociedad, el conflicto también no es. Es más, la teoría filosófica, la más significativa es la dialéctica, que viene de los griegos, que será tiempo de eso, todo fluye, todo cambia. La dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. La síntesis que se convierte en tesis, que a la vez genera su antítesis. Es decir, se concibe la vida como una vida contradictoria.
concibe la vida como una vida contradictoria. Por lo tanto, el tema del conflicto no necesariamente es funcional. Puede terminar siendo funcional, depende de cómo lo administremos. Depende de cómo lo administremos. Y a través de la gente que resuelve algún tipo de insatisfacción, algún tipo de descontento. Algún tipo de insatisfacción, algún tipo de descontento. A través del conflicto siempre vamos a tener algún tipo de requerimiento. Los abogados denominamos eso pretensiones. A eso le denominamos pretensiones. No, la contradicción de las pretensiones. Ese es el conflicto. Y estas contradicciones lo que están haciendo reflejar la necesidad de cada una de las partes. ¿Y qué tiene que ver el derecho con el conflicto? Es que el conflicto se puede manifestar de distintas maneras. Y en el ámbito jurídico hay un tipo de conflicto que nos interesa, que es el conflicto con implicancias jurídicas. No cualquier conflicto nos va a interesar, porque va a haber conflictos para los sociólogos, va a haber conflictos para los antropólogos, para los psicólogos. En la mañana escuchaba a un psicólogo social hablando del tema de la parada, ¿no? Y analizando el tema del conflicto de la parada. Tiene su propia visión a partir de la subjetividad, ¿no? Los abogados, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿O qué tipo de conflicto nos va a interesar? Un conflicto en especial, un conflicto donde se tenga que ver un tema con implicancias jurídicas, donde existan los intereses contrapuestos y donde existan dos personas que tengan que resolver su contradicción, no socialmente, no mentalmente, sino resolverla en un ámbito con implicancias jurídicas. Ese es el tema. Por lo tanto, como se dice, para el derecho a lo que le interesa siempre no es cualquier fenómeno social, sino va a ser un fenómeno social con implicancias jurídicas. Cuando tratamos el tema del conflicto, el conflicto que nos va a interesar no es cualquier tipo de conflicto, va a ser un conflicto con implicancias jurídicas. Ese es el conflicto en especial en el que vamos a entrar. Ese es el conflicto en el que vamos a entrar. Entonces, las consecuencias del conflicto siempre van a ser jurídicas, y en la medida que las consecuencias del conflicto sean jurídicas, en la medida que estas sean jurídicas, va a generar el interés de nosotros. En la medida que no sean jurídicas, será tema de sociólogos, será tema de antropólogos, será tema de psicólogos, ¿no? Hasta de economistas. Pero cuando entre el tema de las implicancias jurídicas, va a ser un tema nuestro. Por lo tanto, dejemos el tema de identidades, de personalidad, sociales, a quienes tienen una especialidad. Y nosotros empezamos a dedicarnos solamente a un tema de conflicto con implicancias jurídicas, ¿no? Al tema de conflicto con implicancias jurídicas. ¿Y en qué momento el tema del conflicto con implicancias jurídicas es tratado por los abogados? O es tratado porque de una u otra forma se vinculan al derecho, cuando el conflicto adquiere un nivel de madurez. No todo conflicto adquiere madurez, por lo que podrían decir los sociólogos cuando las contradicciones se agudizan. No todo conflicto adquiere un nivel de madurez. Cuando el conflicto adquiere un nivel de madurez es cuando las partes ya no pueden vivir sin él, tienen que resolverlo. Entonces el conflicto ha llegado a un tal nivel que tiene que resolverse. Y en eso lo hemos visto en estos días, ¿no es cierto? Después del día miércoles, el conflicto en la parada llegó a tal nivel de madurez que tenía que resolverse. Se estaba resolviendo por un lado, se terminó resolviendo por el otro. No, se terminó resolviendo por el otro lado. ¿Por qué? Porque se llegó un momento en el cual el día miércoles, que creo que fue la primera intervención policial, el día miércoles te agudiza la contradicción, resuelve el conflicto y te lo resuelve para el lado que no debía. El día sábado, el conflicto se vuelve a resolver, pero se resuelve desde la otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva del Estado. El Estado es el que termina imponiendo orden. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con el conflicto en la parada? El conflicto había llegado a su madurez. Había que resolverlo. Entonces, hay un momento en el cual
las personas entran en contradicción de tal manera que reconocen que hay un conflicto, pero el tema es en qué momento es la oportunidad para llegar a un conflicto. Si llevamos esto al ámbito de la ley de contrataciones, la ley de contrataciones te va a decir, oye, pueden haber varios conflictos, tanto en la fase de selección como en la fase de ejecución del contrato. Y en la fase de ejecución del contrato podemos empezar a encontrar nulidad de contrato, resolución de contrato, adicionales, adeudos. Y todo esto, cuando pase cierto tiempo, tu conflicto va a estar maduro. Por lo tanto, tienes que plantear la forma en que vas a resolverse. Esa madurez del conflicto es de tipo normativa. Socialmente, el conflicto es mucho más complejo. El conflicto es mucho más complejo. Y el conflicto yo lo puedo resolver desde antes con la violencia. Socialmente yo puedo resolver con la violencia. Y puedo manejar la siguiente lógica. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Si estás conmigo, no pasa nada, pero si estás contra mí, te voy a liquidar. Entonces, la mejor manera de resolver un conflicto es eliminando a la otra parte. Así ya no hay conflicto. Entonces, la primera forma que se presenta para resolver los conflictos en la antigüedad es a través de la violencia. La primera forma que se presenta para resolver los conflictos es a través de la violencia. ¿De qué forma la violencia se convierte en el mecanismo dinamizador de la sociedad? ¿Y de qué forma la violencia se convierte en el mecanismo a través del cual las contradicciones se empiezan a resolver? Y esa es la primera parte, la primera forma de resolver un conflicto. Yo resuelvo un conflicto a través de la violencia. Y la otra forma es evitando la violencia. La segunda forma es no vamos a la violencia, es decir, no te liquido. No te liquido y veo la forma de resolver la violencia. Y eso tiene que ver también con la madurez de las organizaciones sociales, con la madurez de la sociedad. ¿De qué manera la humanidad va empezando a madurar sus propias contradicciones? Le pongo un ejemplo. Miren, imagínense la necesidad de validar ciertos órganos. El cuerpo que tenemos, la forma que tenemos, es producto del trabajo. El hombre tiene dando vueltas por el mundo más o menos 3 millones de años, 3 millones y medio de años. Le estamos dando vueltas. Antes, ¿no? Antes los hombres, los seres humanos, eran herbívoros, comían carne y vivían en los árboles. Tanto es así que ¿qué es esto? No. ¿Qué es esto? 5 de furia. Estos son 5 de furia. ¿Por qué es así? ¿Por qué no fue 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 así? Acá no levanto porque después se me va a molestar. ¿Ah? ¿Por qué tiene la mano la forma que tiene? Si no fuese de esta forma la mano, imagínense una mano de un no coge. La mano está preparada. Y si se ven los pies, por la noche, que vayan a su casa, se sacan los zapatitos, se sacan las medias, se van a ver los pies, ¿ya? Y van a ver los pies un poquito arqueados. ¿No? Voy a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo los pies de esta manera? No sé por qué le llamamos los pies un poco arqueados. Cuando no tenemos, nos dicen pata plana, ¿no? Y se han dado cuenta que esos pies nos permiten trepar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, la gente puede agarrar con estas manos y estos pies, treparse un mano, treparse un poste, y es más, se puede meter en la casa rodada. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Que inicialmente, ¿no? El trabajo, la lucha por la supervivencia, ¿qué era lo que hacía? El hombre era bocadito, pterodáctilo, de cazar de rapiña, todos los dientes que se han encontrado, los restos que se han encontrado, han sido
sido un nido de aves. Han sido un nido de aves. Entonces, ¿qué era lo que hacía el hombre? Dormía y vivía en los árboles. Y vivía en los árboles. Hasta ahí todo estaba bien. Pero hay un momento en el cual el hombre decide comer carne. Empieza a comer carne. Cuando come carne, el cerebro es el que desarrolla. ¿Ya? El cerebro es el que desarrolla. Entonces, el cerebro desarrolla un montón. ¿Ya? ¿Y cuál era la regla para comer carne? Imagínense un león. No, todos corretean al león, todos se comen al león. Producción social, apropiación social. ¿Ya? Pero hay un momento en el cual un grupo de gente dice, no, un ratito. Así no es. Así no es, estás equivocado. Todos pasamos al león, pero hay un grupo pequeño que se queda con la mejor parte del león. Producción social, apropiación privada. Ese orden hasta ahora no se pierde. Ese orden hasta ahora no se pierde. Pero para mantener ese orden, sin que se genere la destrucción, se tuvo que validar el orden. Se tuvo que validar el orden. Alguien dijo, no, pues que yo soy descendiente del sol. No, hay mujer descendiente de la luna, pues. ¿No es cierto? No, del rayo también. Por eso es que en la antigüedad todos los monarcas tienen nombre de fuerza natural. Su poder lo validaba en la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué le permitió eso? Evitar que el conflicto lo estuviera involucrando ellos. Porque si no, no iban a aceptar. Tuvieron que inventar un orden y tuvieron que inventar una posibilidad para poder trabajar el tema de los conflictos, de decirle a la gente, oye, está bien que tú te comas la cola del león y la melena del león, es justo que te comas eso y que yo me coma la mejor parte del león, es justo, pero para decirle eso lo tuve que convencer, y para poder convencer tuve que armar tal argumento de validación del orden que evitara que me terminaran a mí destruyendo. Por lo tanto tuve que replantear el tema del conflicto, tuve que replantear el problema del conflicto. Y entramos a otro tema. ¿Y cuáles son estas vías para resolver el conflicto? Si se presenta el conflicto, un conflicto por comida, si se presenta un conflicto por poder, si se presenta un conflicto por poder, ¿cómo es que voy a poder intervenir para evitar que las sociedades se terminen destruyendo? ¿Cómo es que voy a tener que intervenir para evitar que las sociedades se terminen destruyendo? Y viene el tema del comprometedor. Entonces la primera es, sí puede ser que conversemos los dos y vamos a resolver el conflicto. Vamos a resolver la contradicción. ¿Cómo vamos a resolver la contradicción? Fácil. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Nos entendemos, nos repartimos. Y todos contentos. Y no terminó en violencia. Y no terminó en violencia. El conflicto se supo administrar. Esa es una primera, esa es la primera forma, esa es la forma inicial de evitar que el grupo humano se desintegre, que el grupo humano se termine autodestruyendo. ¿No? Hay una repartición de intereses comunes. Las dos partes en forma directa, empiezan a hablar y a resolver sus conflictos. Cuando esto no sucede, se invoca un tercero. Entonces se llama un tercero y se dice, mira, tú no tienes nada que ver en el asunto, no le quiero destruir con él, fácil. Tú eres el imparcial quien va a resolver el conflicto. Por lo tanto, la otra forma de resolver el conflicto en la antigüedad es llamar a un tercero, para que resuelva la contradicción, para evitar nuevamente que el grupo humano se destruya. Y empieza a aparecer otro más. Si decidía el conflicto, empieza a ver las bases de lo que se conoce como el jus acquis, ¿no? Una persona que gane. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que por esta vía no siempre van a resolver sus contradicciones. Entonces entramos a otro nivel. Buscar a un tercero, ya no solamente un tercero componedor, sino un tercero que resuelve. Y ese tercero que resuelve empieza a denominarse jus acquis. Ese tercero que resuelve empieza a llamarse jus acquis. Y esos son los picatuelas de nuestra profesión. Son los más antiguos que hay, ¿no? Son los antecedentes que hay en nuestra profesión. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que este tercero privado resuelva, analice y resuelva el conflicto que se ha presentado. Ya estamos en otra figura. La primera figura es, hay un conflicto y yo te liquido, resolví el problema.
¿Ya? La segunda figura es, hay un conflicto, lo conversamos. ¿Ya? La tercera figura, hay un conflicto, llamamos a alguien que nos haga entender. La cuarta figura es, hay un conflicto, no nos funciona ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Este cuarto lo que va a hacer es decidir. Y los dos nos sometemos. Ellos arbitran. Que es la otra forma de resolver el conflicto. ¿No? Es la otra forma de resolver el conflicto. A esto le han llamado ahora pues conciliación, mediación, componedor, ¿no? En fin, he recibido bastantes varias denominaciones, ¿no? Y en los términos en que se han resuelto el conflicto se llamamos un ganar-ganar, un ganar-perder, ¿no? La integración de intereses se ha denominado de distintas formas en estos últimos años. Y esto es lo social. Esto es lo social. Teóricamente, esto se va a denominar autocomposición o heterocomposición. ¿No? Autocomposición o heterocomposición. Entonces, ¿qué es lo que busca la autocomposición? Que nosotros mismos resolvamos los conflictos. ¿Nos interesa lo que nos dedicamos al arbitraje? ¿A ustedes les interesa la autocomposición? No puede entender. No, es bien triste cuando dicen al tutor, ya conciliaron. Entonces, llegamos, sin efecto, su designación. Perdimos la chamba, se nos fue. Y si el arbitraje está bien interesante, piña, ¿no? Si el arbitraje está bien interesante, Luciano, ¿les ha pasado? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan en las películas, pasan en la vida real, pasan en TNT, pasan. Estas cosas pasan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Que no exista la autocomposición. Sin embargo, socialmente la autocomposición está ahí. La autocomposición está ahí. Y es la que nos lleva a la película de vez en cuando. Luciano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al terminar este curso? Hacer un escrito, un memorial, oponiéndonos a la autocomposición. Es decir, evitando que los procuradores, evitando que los procuradores consigan, no pueden conciliar, no van a conciliar, ganar el negocio. Entonces, no a la autocomposición. ¿Qué es lo que tenemos? La heterocomposición. De ahí entramos nosotros. ¿No es cierto? No son los propios interesados, sino que es el tercero invitado. Es el tercero, porque no nos entendemos. Es decir, todo ese proceso social se empieza a teorizar. Entonces empezamos a elevarnos. Todo el proceso social, ¿se acuerdan los 5 de Furia? Ya, todo ese proceso social, el cambio, que vida, que el trueno, que el rayo, que cómo repartimos a León, que sí, que la división del trabajo, todo eso empieza a teorizarse. Y empezamos a denominar a la primera forma de entendimiento autocomposición y a la segunda forma heterocomposición. A la segunda forma heterocomposición. Entonces nuestro negocio no es autocomposición. Pero dentro de la heterocomposición, ojo, no estamos tampoco en el mundo de los conciliadores. ¿Hay conciliadores? Ya no sé. Ya. Entonces, estamos en otro tipo de heterocomposición que vamos a ver más adelante. ¿No? Estamos en otro tipo de heterocomposición. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que ha ido trabajándose la controversia jurídica? ¿No? Ya entrando más, empezando a entrar más al tema jurídico. ¿Cómo hemos ido pasando de la autocomposición a la heterocomposición? ¿No? Primero, tenemos este tipo de conflictos, como ya nos hemos mencionado, donde cada una de las partes que buscan tutela sus intereses. Jurídicamente, cada parte va a buscar un abogado, cada parte va a conflictuar, cada parte va a buscar de qué manera la forma en poder obtener un mejor trato a sus propios intereses. A sus propios intereses. El asunto es cómo lo plano. ¿No? ¿Cómo se hace esto? ¿No? Y empezamos a entrar en un conflicto, el conflicto por la tutela. ¿Qué es lo que es un abogado de un lado? ¿No? Cuando hemos hecho de abogados,
¿Qué es lo que ha hecho el cliente? Doctor, mire, tenemos este caso y nos cuenta toda la historia. ¿Qué hacemos los abogados? Nos convertimos en narradores de cuentos, ¿no? Empezamos a escribir todo lo que nos ha dicho y empezamos a plasmar en un texto que se llama demanda. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace el abogado en la otra parte? ¿No? Ha escuchado también a su cliente y empieza a recibir todos los argumentos. ¿Qué es lo que hace? Plasma todo lo que le han dicho en una demanda. En los dos, ¿no? En la contestación de la demanda. En los dos hay intereses. El conflicto, ¿qué es lo que está buscando? La tutela de los intereses. ¿Dónde está eso? En la determinación del punto controvertido. ¿No? Cuando empezamos a trabajar lo que es la determinación del punto controvertido. ¿No es cierto? Ya nos instalamos, ¿qué es lo que viene? La determinación del punto controvertido. En la determinación del punto controvertido, ¿qué es lo que vamos a ver? Los intereses de cada uno. ¿Qué es lo que van a hacer los árbitros? Tratar de resolver esos intereses. ¿Qué es lo que van a hacer las partes a lo largo de todo el proceso? No, ofrecer pruebas que le garanticen obtener una tutela a sus intereses. Por lo tanto, estamos ante un conflicto cualificado, jurídicamente cualificado. No es el mismo conflicto que hemos hablado. No es el mismo conflicto que hemos hablado, sino estamos ante un conflicto cualificado, un conflicto potencial, un conflicto que tiene que ver con la búsqueda de la tutela de ciertos intereses de todas las dos partes o tres partes del conflicto. En este contexto de buscar la tutela de los intereses, en este contexto de buscar la tutela de los intereses, se van a construir dos vías. Acá. Se van a construir dos vías. Un favor, lo desconectamos de ese aparatito. Mejor. Sí. Consigna. El expositor entra en trance. Entonces, ya. Entonces, ahora te voy a dejarlo bien. Bien. Lo está liquidando. Oye, ¿cuál es la disyuntiva? ¿No? En este conflicto jurídico. La disyuntiva es: o aplicamos la ley de inicio o permitimos la jurisdicción del Estado. ¿Ya? O aplicamos la ley de inicio o nos sometemos a la jurisdicción del Estado. Nos sometemos a la jurisdicción del Estado. No hay más. No hay más. Si yo tengo un conflicto, tengo preocupado, tengo pretensiones, es un conflicto con implicancias jurídicas, no, es un conflicto con implicancias jurídicas, yo tengo dos vías. O me voy con la jurídica o me meto a la jurisdicción del Estado. ¿Ya? La primera tiene que ver con la autodeterminación. Oye, tenemos un conflicto, hemos suscrito un contrato, vemos la forma de resolverlo, la jurídica. La jurídica. Si los dos nos entendemos, resolvemos el tema, no hay problema, así es la jurídica. Pero no, ¿sabes qué? Mira, en caso de conflicto, como ponen ahora, ¿no? Tienes que renunciar a la soberanía, no, tienes que someterte, en la modificación de la lista, un artículo, que tienes que someterte a los tribunales del país, ¿no? Antes no estaba en Utubamba, en el año 2001 el tribunal se trajo abajo un proceso de selección en Utubamba porque no tenía las ¿no? Que el postor renunciaba a los tribunales extranjeros y sometía, declaraba que se sometía a los tribunales del país. Por eso se trajeron abajo un proceso de selección en el año 2001, si no recuerdo. Muy bien, entonces la ley de inicio convencional, la gente se autodetermina. Por lo tanto, las partes están vinculadas entre sí y van a resolver. ¿Ok? Independientemente del Estado. Independientemente del Estado. ¿Qué es lo que prima acá? Es la autonomía de la voluntad. Y ese es el quid de la arbitraje.
Ese es el key. En la jurisdicción lo que va a prevalecer es la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes deciden qué hacer. Las partes deciden qué hacer. Las partes deciden cómo resolver sus controversias. Esa es la típica del jurídico. Esa es la típica del jurídico. Y la otra es esta. ¿Sabes qué? No. Nos metemos al tema del Estado. Lo vamos a juicio. Lo vamos a juicio. La otra es, lo vamos a juicio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado va a establecer órganos jurisdiccionales. El Estado va a establecer órganos jurisdiccionales para poder resolver los conflictos. Por lo tanto, los conflictos se van a resolver en dos planos. Se va a resolver en un plano social, donde va a existir la autonomía de la voluntad, y se va a resolver en otro plano, en el plano estatal. Se puede resolver en cualquiera de los dos. Se puede resolver en cualquiera de los dos. Si yo no llegaba a pactar, que el conflicto se resuelve en el plano social, es decir, te divienen de la parte, el conflicto va a ir al órgano jurisdiccional. El conflicto va a ir al órgano jurisdiccional. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Entonces el Estado ya asume como una función resolver esos conflictos. ¿Y qué es lo que hace el Estado para resolver esos conflictos? Empieza a crear todo un aparato burocrático llamado Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial empieza a procesar este tipo de contradicciones, pero además empieza a establecer esta técnica especial de discusión, donde hay un juez que no ha sido designado por las partes, que ha sido designado por el Estado, donde él va a recibir lo que dijimos hace un momento, la demanda y la contestación de la demanda, y va a conocer la realidad en base a lo que dicen estos dos escritos. ¿No? Por lo tanto, el mundo que se va a construir es un mundo a partir de la lectura, es un mundo a partir del texto. Por lo tanto, la realidad no la va a conocer directamente, sino la realidad la va a conocer a través del texto. Pero hay otra cosa más. Quienes van a contar la realidad no van a ser los actores de la realidad, no van a ser los que construyeron la realidad, sino que quienes van a construir la realidad, quienes van a contar la realidad, son aquellos a quienes le contaron la realidad, que son los abogados. Bueno, entonces cuando llegue el cuento, ya llega pues con historias más, historias menos, con formalizaciones. Pero se empiezan a discutir el tema tres partes, ¿no? El juez y los abogados de las dos partes. Y si hay fiscales, los fiscales de familia, lo que fuera, otro más. Y ninguno de esos actores participó en los hechos. Ninguno de esos actores participó en los hechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que empezamos a tener es una discusión de problemas, de ciertas características. ¿No? Características técnicas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado en ese escenario? Lo que va a hacer el Estado en ese escenario es empezar a dictar derecho. Lo que va a hacer el Estado en ese escenario es empezar a dictar derecho. ¿Y qué tipo de derecho va a empezar a dictar el Estado? No cualquier tipo de derecho, sino un derecho basado en el derecho positivo. Un derecho basado en el derecho positivo. Por lo tanto, el Estado empieza a asumir lo que se conoce como jurisdicción, empieza a ejercer una función y empieza a dictar derecho. Se salió el conflicto entró en otra dinámica, entró en la dinámica jurisdiccional, en ese tipo de dinámica, una dinámica distinta, mientras que del otro lado tenemos un conflicto que se maneja en forma directa y se resuelve en forma rápida, donde el Estado no interviene, y donde prevalece la autonomía de la voluntad. Acá no va a prevalecer la autonomía de la voluntad. Acá vas a tener plazos fijos, no vas a conocer a tu magistrado, no vas a decidir sobre tu magistrado, sino que todo va a estar preestablecido en un orden. ¿No? La interrogante es ¿qué hacer? O estamos ante la libre jurisdicción y apostamos por la libre jurisdicción, o no vamos a la jurisdicción total. Ese ha sido el escenario del Perú y de América Latina en general, básicamente durante el siglo XIX. Es decir,
las disyuntivas que se han venido dando. Las disyuntivas que se han venido dando. Entonces empezamos con este interrogante. Si nosotros planteamos que el poder público a través de sus órganos judiciales es el único habilitado para reconocer y resolver los conflictos que se dan entre las partes, es el Estado el único capaz. Si nosotros decimos que sí, ¿ya? Si nosotros decimos que sí, vamos a entrar a la siguiente dinámica, que todo conflicto va a pasar por el Estado. Que todo conflicto va a pasar por el Estado. ¿Ya? Que todo conflicto que se presente va a ser resuelto por el Estado. Por lo tanto, el Estado termina siendo que resuelva todos los conflictos de la sociedad. Si es así, si aceptamos algo que parece lógico, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es consolidar la institución estatal, no tenemos un problema. De quien resuelve el conflicto fuera del Estado, esa decisión no tiene eficacia jurídica. Quien resuelve el conflicto fuera del ámbito del Estado, esa decisión, lo decidido ahí, no va a tener eficacia jurídica. Y ese es un tema relevante. Desde un rato vamos a ver por qué es tan relevante. Sería nula, sería inconstitucional. Es decir, si hay dos partes que deciden, oye, sabes que esto lo resuelve un tercero, pero el Estado no te permite hacer eso y tú lo haces, esa decisión no tiene eficacia jurídica. Esa decisión no tiene eficacia jurídica. Empezamos a trabajar entonces en un mundo contradictorio. Empiezan a darse la base de un mundo contradictorio, siempre a partir de la teoría. En un rato vamos a entrar en historia. ¿No? Siempre a partir de la teoría. Donde hay un espacio en el cual yo puedo moverme en base a la autonomía de la voluntad y un espacio en el cual tengo al Estado que no me deja tener autonomía de la voluntad. Que no me deja tener autonomía de la voluntad. Y si me meto en un escenario estatal como el que hemos tenido en América Latina durante muchos años, ¿no? Como el que hemos tenido en América Latina durante muchos años, si yo a pesar de tener ese escenario establecido por ley para resolver conflictos, me voy a un escenario de autonomía de la voluntad, esto que se decía acá no tiene valor. Y esa es una contradicción que está por resolverse y que está presente en esta modificación. Y que está presente en esta modificación de su. Por lo tanto, ¿qué es lo que empezamos a tener? La relativización de los medios no reconocidos constitucionalmente. Todo medio de solución de conflictos que no sea reconocido constitucionalmente no va a tener eficacia jurídica. Dentro de la teoría de solución de controversias tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Los abogados podrían muy bien trabajar en negociación. Lo que pasa es que la negociación no tiene eficacia jurídica. No tiene eficacia jurídica. Por eso es que se ha puesto de moda. Primero fue la conciliación. ¿Recuerdan hace cuánto? ¿10 años? ¿No? 10 años que la conciliación tuvo auge. Todo el mundo quería ser conciliador. ¿No? Todo el mundo quería ser conciliador y poner su centro de conciliación. Ahora la conciliación ya pasó de moda. Ahora, ¿qué tenemos? El arbitraje, ¿cierto? El arbitraje está de moda. ¿Pero por qué el arbitraje está de moda? No me respondo. Guárdenla para el segundo turno. ¿Por qué el arbitraje está de moda? ¿Por qué el arbitraje es relevante? Se vuelve algo relevante. ¿Ustedes creen que hemos inventado el arbitraje? Ya lo estoy contando. El arbitraje no es nuevo. No, los nuevos en el arbitraje somos nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo nos formó la universidad? ¿Para qué tipo de conflicto? ¿Dónde teníamos? ¿Qué nos decía el profesor? Entonces, yo siempre le pregunto a mis alumnos de San Marcos, ¿para qué estudia Derecho? Yo decía, primer año de Derecho, yo soy primer año de Derecho. Le pregunto a un estudiante de primer año de Derecho, ¿para qué estudia Derecho? La respuesta inmediata del estudiante de primer año: no, para luchar por la justicia. Es el síndrome de Superman.
Todo estudiante de primer año quiere luchar por la justicia. Todo quiere ser súper. Pero después viene otra cosa más. ¿No? ¿Cómo te ves como abogado llevando juicios, litigando? Entonces, ahí viene lo que tú dices, ¿no? Es decir, el abogado, la idea de abogado, ¿no? Yo cuando estaba chico veíamos Perry Mason, ¿no? Claro, Perry Mason. ¿Usted veía Perry Mason? Tú también veías Perry Mason en la promo. Entonces, ustedes no veían Perry Mason. Si hay un abogado muy famoso en Estados Unidos, Perry Mason, todos quieren cobrar como Perry Mason. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta vocación, o esta visión del futuro del estudiante de Derecho, estamos hablando de un chico que está en casa de la escuela y que está entrando a estudiar Derecho. Cuando uno le revisa la currícula, se da cuenta que la currícula es para que litiguen. La currícula es para que litiguen. Y nosotros hemos llevado teoría de proceso, procesal 1, procesal 2, procesal 3, procesal 4, procesal 5, electivo, procesal, procesales especiales, procesal penal, procesal civil, procesal constitucional, y nadie nos enseñó a entrar. Nadie nos enseñó a negociar. Nadie nos enseñó a conciliar. Nos enseñaron la lógica que yo le dije hace un momento. Esa lógica de que yo gano eliminando al otro. Y la lógica en la cual yo el conflicto no lo resuelvo entendiéndolo con el otro. Yo el conflicto lo resuelvo metiéndolo dentro del Estado. Dentro del Estado. Por eso tenemos que comenzar por la teoría del conflicto. Porque lo que tenemos que entender es que sí es factible